Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Hoy vamos a leer dos pasajes, uno que se llama Saulo en Jerusalén y el otro que se llama Curación de Eneas. Leamos el primer pasaje, Saulo en Jerusalén, Hechos capítulo 9, versículos 26 al 31. Leamos el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Recuerda que hemos leído que Saulo, el que asolaba la iglesia, había tenido un encuentro con el Señor Jesús, por lo cual había cambiado completamente. Las vendas de sus ojos, literalmente como escamas, cayeron de sus ojos. Y Saulo pudo ver, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pudo reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Bendito y alabado sea. Pero no todos los judíos se habían convertido y no todos sabían el cambio que había ocurrido en Saulo y le tenían miedo. No creían que Saulo fuera ahora un discípulo, un verdadero discípulo. Entonces Saulo se fue a Jerusalén para conocer a Pedro. Gálatas capítulo 1, versículo 18 dice: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Recuerda que desde la conversión de Saulo, desde ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, hasta este momento en el cual estamos leyendo acá en el pasaje, durante ese periodo de tiempo pasaron 3 años, tiempo en el cual Saulo fue a Jerusalén para ver a Pedro. Pero los discípulos no creían que Saulo fuera un discípulo y tenían temor. Sin embargo, Bernabé intercedió a su favor. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé intercedió por Saulo, lo tomó y lo llevó a los apóstoles y les contó lo que había pasado con Saulo. Les dijo que sí, que era verdad, que Saulo verdaderamente había cambiado porque había tenido un encuentro con el Señor Jesús y todo eso. Y que además de eso, Saulo hablaba valerosamente en Damasco en el nombre de Jesús. Versículos 28 y 29. Y estando con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¡Wow! Oye, una pregunta. ¿Qué hizo Saulo después de convertirse verdaderamente al Señor? Predicaba. Impresionante, ¿cierto? Él predicaba aún contra los que le predicaba aún a los que querían matarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Predicar y predicar. Muchas veces predicar no es fácil. Hay personas que niegan la escritura, otras se ponen bravos. Ay, en fin, pasan tantas cosas, pero eso no nos debe importar a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer al Señor. ¿Y a qué nos manda el Señor? A que prediquemos, a que abramos nuestra boca y prediquemos. A eso nos llama a todos y cada uno de nosotros. Versículos 30 y 31. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Viste lo que acabó de pasar en todo esto que estamos leyendo? Un día se levantó la persecución contra la iglesia y fue terrible y leímos detalladamente las cosas que hacía Saulo y fue terrible. Pero ahora estamos leyendo que Saulo se convirtió al Señor y luego ¿qué pasó? Entonces las iglesias tenían paz por toda esa región que en esa época se llamaba Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, no solamente tenían paz en el Señor, sino que eran edificadas, iban creciendo edificadas en el Señor. Y andaban como andaba la iglesia, andando en el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Que ya lo hemos explicado antes. Es aborrecer el pecado. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo que la iglesia pasara de estar en esa persecución tan terrible a estar en paz por toda esa región? ¿Lo recuerdas? La oración. Ellos se mantenían unánimes orando al Señor. Y aquí lo dice, lo acabamos de leer, andando en el temor del Señor. El temor del Señor es aborrecer el pecado. Y una de las cosas que nos manda Dios a hacer es a orar, a alabar, a escudriñar su palabra. Si nosotros hacemos eso, vamos a desechar, a echar fuera el pecado de nuestras vidas. Vamos a andar en el temor del Señor. Vamos a crecer fortalecidos en el Espíritu Santo y todo lo bonito que dice acá. Recordemos lo que leímos al principio en Hechos capítulo 1 versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, porque Jesús tenía hermanos. Gloria a Dios, todos ellos perseveraban unánimes en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Da mucha tristeza ver las iglesias de hoy en día que para tratar de crecer, de ganar personas que se unen a sus iglesias, lo que hacen son eventos del mundo, casi que las iglesias las convierten en discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿es eso lo que hay que hacer? No, ¿verdad? Lo que hay que hacer es lo que ellos hacían, lo que está escrito en la palabra, orar, perseverar, unánimes en oración y ruego. Por eso te ruego, en el nombre del Señor Jesús, que tú que me escuchas nos acompañes de lunes a jueves a seguir leyendo, escudriñando la palabra de Dios en orden. Y los viernes a orar. Cada viernes estamos orando para la gloria de Dios. Y este viernes vamos a orar por algo muy especial. Vamos a orar por la sanidad de las personas. Y precisamente de eso se trata el siguiente pasaje que vamos a leer. Leámoslo. Curación de Eneas. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 34. Leamos el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida es una ciudad que actualmente se llama Lot y queda a 49 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y a esa ciudad fue Pedro. ¿A qué fue Pedro a esa ciudad? Ahí dice, a visitar a los santos que habitaban en Lida. Los santos, como también ya hemos explicado antes, no son las personas que una vez muertas
le hacen una ceremonia y son declaradas santos. No, 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 eso no es de Dios, no. Los santos somos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, que lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, como dice Romanos 10:10. Léete el capítulo 10 de Romanos, léelo. Bueno, entonces Pedro fue a Lida a visitar a los santos. Versículos 33 y 34. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¡Wow! Gloria a Dios, impresionante, impresionante el poder de Dios, ¿cierto? Mira, estaba este hombre paralítico, hacía 8 años postrado en cama porque era paralítico. No sé, de pronto le dio una enfermedad o tuvo un accidente, no lo sé. El caso es que llevaba 8 años paralítico, Dios mío. ¿Y qué hizo Pedro? Oró en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Un milagro. Eneas se levantó, Eneas fue sanado. Gloria a Dios. Pregunta: ¿el Dios de nosotros es diferente al de ellos, al que estamos leyendo? No, ¿verdad? El Señor Jesucristo en el que nosotros creemos, ¿es diferente a ellos, al Señor Jesucristo de la Biblia? No, ¿verdad? ¿Dios se ha cansado de sanar? No, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos milagros que vemos que se hacían tan impresionantes en esa época y nuestro tiempo actual? La gran diferencia es que nos falta fe. ¿Y cómo se acrecienta la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, alguien que oye la palabra de Dios, esos oídos que antes estaban tapados, se destapan y es cuando viene la fe. Por eso nosotros debemos hablarle y predicarle la palabra de Dios a las personas. Y nosotros mismos también tenemos que escucharla y leerla, estudiarla, escudriñarla, sentarnos en nuestro escritorio o en una mesita que tengamos en nuestra casa, sentarnos específicamente a estudiar la palabra de Dios. Así como estudiamos matemáticas, español, no sé, cualquier otra materia del colegio, universidad, así mismo debemos sacarle tiempo a Dios todos los días de nuestra vida para alimentarnos de la palabra de Dios, que es el pan del cielo. Y entonces esa fe en nosotros va a ir creciendo, edificada en el Señor por el poder del Espíritu Santo, como leímos hace poquito en el pasaje que leímos. Porque escrito está que si creemos en Él, creemos, es la fe, si creemos en Él, mayores obras haremos. Juan 14, versículos 12 al 14 dice: de cierto os digo, son palabras del Señor Jesucristo, escucha. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la manera correcta de orar es orarle a quién: al Padre, en el nombre de Jesús, con fe, con fe. ¿Y cómo se acrecienta la fe? Alimentándonos de la palabra de Dios todos los días. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Entonces vamos a ejercitarnos en la fe y vamos a seguir orando al Padre en el nombre de Jesús cada viernes. Y acompáñanos este viernes 17 de septiembre. Vamos a orar por la sanidad de las personas. En el nombre de Jesús.